Bienvenidos a El Debate. En este espacio de análisis y de intercambio de ideas nos dedicamos a explorar las múltiples perspectivas que, se escondan detrás de los conceptos que estructuran nuestro mundo cotidiano. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema que es fascinante: el territorio y los estados. Así es. Y para todos ustedes que nos escuchan quizás sentados en sus salones de clases frente a un planisferio, los invito a mirar un poco más allá de esos mapas. El espacio físico en el que vivimos, la tierra que pisamos todos los días y esas líneas fronterizas que dividen los países, pues no son simples accidentes geográficos. Son el resultado de dinámicas inmensamente complejas de administración, de organización política y por supuesto de vínculos humanos. Exactamente. Y es un verdadero placer estar aquí para esta conversación. Es fascinante pensar que cuando miramos un mapa solemos ver solo colores distintos, líneas divisorias, pero lo que realmente estamos observando es un registro histórico. Ujú. Es la evidencia de cómo las sociedades humanas han reclamado, han organizado y, sobre todo, le han dado un sentido profundo a un pedazo específico de nuestro planeta. Y creo que eso nos lleva directamente a la gran interrogante que va a guiar nuestra charla de hoy. Totalmente. La pregunta central que vamos a debatir hoy es la siguiente: ¿qué fuerza es verdaderamente la más fundamental para consolidar la identidad y el control sobre un territorio? Por un lado, hablamos de la apropiación política, es decir, el aparato del Estado, las leyes, las instituciones, la administración pura y dura. Claro, la estructura formal. Exacto. O, por el contrario, la verdadera fuerza radica en la apropiación social y simbólica. Esto abarca a la nación, la cultura, las tradiciones y el inmenso poder de nombrar los lugares. ¿Qué es mi postura? Así es. Y bueno, mi postura, para dejarlo claro desde el inicio, es que la base innegable de la apropiación territorial es el Estado. Yo estoy convencido de que un territorio se define primordialmente como un espacio político y jurídico donde se ejerce una autoridad real. Sin mecanismos formales, como las leyes, las regulaciones y una institucionalidad sólida, es materialmente imposible proveer servicios públicos, mediar en los conflictos inevitables y asegurar las necesidades básicas de cualquier grupo social. Y yo vengo desde un ángulo completamente distinto. Yo sostengo que la verdadera esencia del territorio reside en la nación y en la territorialidad vivida. Mi argumento es que el territorio trasciende por mucho la mera utilidad práctica, los recursos o la administración burocrática. Es un espacio físico, por supuesto, pero es fundamentalmente un espacio simbólico. Ujú. Es un lugar donde convergen las relaciones sociales, la identidad y un sentido muy, muy profundo de pertenencia. Desde mi perspectiva, sin ese arraigo cultural y emocional, cualquier marco jurídico no es más que un documento vacío. Es un papel que a largo plazo es incapaz de sostener a una comunidad frente a las crisis. A ver, para entender la raíz de esto creo que debemos imaginar un escenario básico. Pensemos en un espacio de tierra fértil, un valle, digamos, donde de repente comienzan a sentarse distintos grupos de personas. La geografía nos enseña que el territorio es un espacio apropiado por estos grupos para asegurar sus necesidades básicas: agua, alimento, refugio. Claro, la supervivencia. Exacto, la supervivencia. Pero la clave aquí es cómo se asegura ese espacio. Inevitablemente, a medida que llega más gente, van a surgir disputas. Alguien va a querer usar el río para regar sus cultivos y otro grupo va a querer pescar en ese mismo río, mientras que un tercer grupo tal vez quiera, no sé, construir un puente. Sí, intereses cruzados. Y esa convergencia genera una conflictividad inherente. Hay una diversidad de intereses tremenda: económicos, sociales, políticos. Para evitar que esa olla de presión explote y se convierta en un caos absoluto, necesitas al Estado. Necesitas esa organización política y jurídica que se establece sobre el territorio. No es una idea romántica, es un sistema administrativo concreto y vital. Te entiendo el punto, pero creo que asumes que las personas llegan a ese valle como si fueran pizarras en blanco, como si fueran simples unidades económicas buscando maximizar sus recursos. Y la realidad humana, bueno, no funciona así. ¿A qué te refieres? A que cuando esos grupos se asientan, llegan con un idioma, llegan con un pasado común, con creencias y con formas de entender el mundo.
La nación incorpora esa dimensión política, claro, pero se fundamenta en un ámbito emocional y cultural. La territorialidad es precisamente ese espacio donde el sentido de pertenencia ya está operando. Las comunidades han sentido apego, han defendido sus valles y montañas muchísimo antes de que existieran los ministerios, los tribunales o los sistemas administrativos modernos. Sí, pero el apego no distribuye el agua del río. No, pero la apropiación simbólica es de hecho lo que hace que ese grupo de individuos esté dispuesto a cooperar en primer lugar para eventualmente formar un Estado. Si no hay un nosotros emocionalmente conectado a un aquí, no tienes ninguna base dispuesta a sentarse a negociar esas reglas de las que hablas. Es que el nosotros no es suficiente para administrar la realidad material. Fíjate en cómo funciona la apropiación política en la práctica. Para gestionar la diversidad de intereses que mencioné antes, la historia nos demuestra que se requieren 4 ejes fundamentales. Primero, una administración que organice. Segundo, un marco jurídico, es decir, las normas claras que determinan cómo interactuamos dentro de esos límites territoriales. Tercero, políticas públicas que regulen las formas de vida y resuelvan problemas reales. Y cuarto, la economía, que es la gestión de los recursos. ¿Son mecanismos válidos, sí? Son indispensables. Imagínense ustedes, los que nos escuchan, su propia escuela por un momento. Su escuela es un territorio físico. En ese territorio hay distintos intereses. Algunos quieren usar la cancha de fútbol a la hora del receso, otros quieren silencio absoluto en la biblioteca para estudiar, otros quieren ensayar con la banda de música en el auditorio. Si no existiera una dirección escolar, que sería la administración, y un reglamento de convivencia, que sería nuestro marco jurídico estableciendo horarios y normas, la escuela colapsaría en cuestión de días. Las reglas y la autoridad formal son las que realmente permiten que todos puedan convivir en ese espacio. Es una analogía excelente, la de la escuela, de verdad. Pero permíteme darle la vuelta para mostrarte mi perspectiva. Tienes toda la razón en que el reglamento mantiene el orden en los pasillos y asigna los horarios de la cancha. Pero, ¿qué es lo que hace que un estudiante se sienta orgulloso de pertenecer a esa escuela? Bueno, hay muchos factores. ¿Qué es lo que hace que en un torneo deportivo contra otra institución, los estudiantes se pinten la cara con los colores de su equipo, canten sus porras y sientan que están defendiendo su identidad? No es el manual de convivencia. A nadie se le eriza la piel leyendo las normativas de la biblioteca. Es la historia compartida, son los símbolos, son las tradiciones que se viven día a día. Entiendo la metáfora, pero Existe una doble función indiscutible en la apropiación territorial. Sí, hay una función de utilidad práctica, pero está indisolublemente ligada al valor simbólico. Si observamos la consolidación de los estados en los siglos XIX y XX, los gobernantes sabían esto perfectamente. Sabían que redactar una constitución no bastaba para unir a un país. tuvieron que crear instituciones. Y tuvieron que impulsar el arte, la literatura, la pintura. Tuvieron que estandarizar el lenguaje para propiciar mensajes de identidad nacional. Sabían que la administración central es demasiado fría para mantener unida a una sociedad en tiempos de guerra o de crisis. Ahí es donde difiero profundamente, porque corremos el riesgo de confundir el adorno con los cimientos. No niego que el arte, los colores y las tradiciones generan un sentimiento de unidad, pero el Estado Nacional perdura mediante su institucionalidad. Ese sentimiento de orgullo en el torneo deportivo escolar es maravilloso, pero si el techo del gimnasio se está cayendo a pedazos, la porra no lo va a reparar. Claro que no. Se necesita el presupuesto de la escuela, la gestión del director y un contrato formal para arreglarlo. A escala nacional, un ciudadano no ejerce sus derechos a través de una canción patria o de una pintura hermosa. Ejerce sus derechos, tiene acceso a la salud, a la educación y a la seguridad, a través de leyes y regulaciones concretas. Si un huracán devasta una región, lo que rescata a las personas, reconstruye las carreteras y restablece la cadena de suministro de alimentos son las políticas públicas y las instituciones estatales operando a toda marcha. Las instituciones operan, sí, pero Ese andamiaje institucional es la estructura tangible que sostiene a la sociedad. Sin esa apropiación política sólida, el sentimiento de pertenencia no te protege ni garantiza tu supervivencia material. claro, las instituciones reconstruyen la carretera. Pero yo te pregunto,
¿por qué la gente decide quedarse y reconstruir su vida en un lugar que acaba de ser devastado por un huracán, en lugar de simplemente irse a un sitio más seguro y con mejores recursos? Porque es su territorio legal, tienen propiedades. No, porque las instituciones por sí solas son frágiles si no hay un arraigo genuino. La gente se queda porque es su hogar. La apropiación social consolida la cultura y la legitimidad. Pensemos en el patrimonio intangible de una sociedad. Los relatos, las narrativas, la transmisión oral de conocimientos de generación en generación. Pensemos en las tradiciones familiares, en esa cena de fin de año que tiene platos específicos de la región, o en las fiestas patronales de un pueblo. Esas expresiones no nacen de un decreto gubernamental. No, por supuesto que no. Ninguna ley obliga a las personas a sentir alegría o conexión durante esas festividades. Sin embargo, ese patrimonio intangible enlaza espiritualmente a los pueblos con su entorno. Es un cemento social mucho más resiliente que cualquier política pública. Si un gobierno colapsa por una crisis política severa, el marco legal puede quedar suspendido, pero la nación sigue ahí, unida por su idioma, por sus formas de interactuar, por su identidad cultural. Es la nación la que finalmente exige y reconstruye un nuevo orden institucional. La cultura siempre precede y sobrevive al Estado. Comprendo el romanticismo de esa visión y te concedo que es muy atractiva. Pero a la hora de la verdad, en el mundo material, la apropiación simbólica sin respaldo político es sumamente vulnerable. Pensemos en los recursos, que es la base de la supervivencia. Para que los agentes sociales puedan reservarse la tierra, es decir, para tener la garantía de que ese espacio es suyo, necesitan imperativamente los mecanismos de la apropiación política. A ver, dame un ejemplo. Imagina una comunidad que lleva siglos viviendo en un bosque. Tienen una conexión espiritual profunda con la tierra, canciones ancestrales sobre los árboles, tradiciones ligadas a los ciclos de la luna en ese lugar específico. Tienen toda la apropiación simbólica posible. Pero si carecen de una escritura de propiedad reconocida por el marco jurídico del Estado, si no están integrados en las políticas públicas de protección territorial, ¿qué ocurre? Ya sé a dónde vas. Llega una corporación transnacional con intereses económicos, obtiene una concesión legal emitida por el gobierno central y simplemente empieza a talar el bosque. Toda esa conexión espiritual queda indefensa frente a la maquinaria del Estado y la economía formal. La apropiación política es el escudo. Sin ella, la identidad se queda sin hogar físico. Ese es un ejemplo brillante, te lo admito, pero fíjate que ilustra exactamente el peligro de sobrevalorar la apropiación política aislada de la social. En tu ejemplo, el Estado emitió un documento, una concesión legal. Desde el punto de vista puramente político y administrativo, la corporación tiene el derecho sobre ese territorio. Pero, ¿qué pasa en la realidad cuando el Estado impone una ley que ignora por completo el arraigo y el patrimonio intangible de las personas que habitan allí? Se genera tensión, es cierto. Estalla un conflicto social insostenible. La comunidad no va a decir, bueno, tienen el permiso sellado por el ministerio, recojamos nuestras cosas y vámonos. Van a resistir, van a bloquear carreteras, van a protestar, van a defender su espacio de significados. Y muchas veces esa resistencia cultural y simbólica logra frenar a la maquinaria económica y política. Cuando el Estado ejerce su poder legal sin tener legitimidad social, su administración fracasa estrepitosamente. Por eso insisto en que la verdadera defensa de un territorio no emana de la obligación legal de protegerlo, sino del sentido de pertenencia. La ley que no respeta la cultura se convierte en letra muerta. Ese choque entre la legalidad formal y la resistencia cultural es de hecho el núcleo de muchos conflictos territoriales modernos. Te doy ese punto, pero déjame llevar este argumento a otra arena donde creo que la primacía de la organización política se hace aún más evidente. Hablemos del poder de nombrar los lugares. Hablemos de la toponimia. Me encanta que menciones la toponimia, porque para mí ese es precisamente uno de los argumentos más contundentes a favor de la perspectiva social y simbólica. ¿En serio? Yo lo veo al revés. Totalmente. La geografía cultural nos plantea que el territorio se convierte en un espacio de significados. Las personas trascienden el suelo físico y le otorgan un inmenso valor basado en su historia, en su pasado y en su presente. Y una de las formas más poderosas de hacer esto es mediante la toponimia,
que es el acto de crear y fortalecer identidades a través de los nombres propios que le damos a los lugares. El nombre de una montaña, de un valle o de una ciudad encierra las historias de los pueblos originarios, conmemora a héroes locales o recuerda eventos que marcaron a la comunidad. Nombrar es una forma de control simbólico del espacio. Pensemos en el clásico ejemplo histórico, el territorio que hoy conocemos como Nueva York. Originalmente, bajo el dominio de los Países Bajos, se llamaba Nueva Ámsterdam. Cuando el territorio pasa al control de los ingleses, una de las primeras cosas que hacen es cambiarle el nombre a Nueva York. Renombrar un territorio es la prueba máxima de que quien controla los símbolos y los significados posee realmente el territorio en la mente de sus habitantes. Es un ejemplo histórico fascinante, pero fíjate que yo lo leo de una forma diametralmente opuesta. El hecho de que Nueva Ámsterdam pasara a llamarse Nueva York no fue el resultado de un proceso cultural orgánico. ¿A qué te refieres? No fue que las personas, compartiendo historias alrededor de una fogata, decidieran poco a poco empezar a llamarlo diferente. Fue pura y duramente un acto de poder político y militar. Una potencia derrotó a otra, tomó el control administrativo del territorio y, para reflejar ese nuevo poder gubernamental, impuso un nuevo nombre. La toponimia, en este contexto, es la materialización de la autoridad del Estado. Es una imposición, de acuerdo. Y cuando un gobierno renombra una ciudad, una provincia o imprime nuevos mapas oficiales, está imponiendo su marco jurídico sobre la geografía misma. El Estado marca el territorio con su sello oficial. La identidad cultural, en la vasta mayoría de estos casos históricos, no es la que origina el cambio, sino que tiene que ajustarse a la nueva realidad administrativa impuesta desde arriba. Es el poder político el que dicta el mapa, y luego la cultura se adapta. Es cierto que el decreto inicial, el papel que dice que a partir de hoy esto se llama Nueva York, proviene del poder político. Pero un decreta no tiene el poder mágico de cambiar el mapa mental de las personas de la noche a la mañana. Quien le da vida a ese nombre, quien lo convierte verdaderamente en un espacio de significados, es la sociedad, a través del uso cotidiano, de la oralidad y del lenguaje. Sí, pero el uso se adapta a la norma institucional. Llevémoslo a un ejemplo mucho más cercano y cotidiano para quienes nos escuchan. Pensemos en cualquier ciudad de América Latina. Seguramente en su ciudad hay una calle, una avenida principal o una plaza a la que la municipalidad, por un decreto político, le cambió el nombre hace 20 años para honrar a un prócer de la independencia o a un político ilustre. Pasa todo el tiempo. Sin embargo, toda la gente en la ciudad le sigue diciendo la calle del Árbol Viejo o la bajada del mercado. El Estado puede imprimir todos los mapas oficiales que quiera. Puede poner letreros de metal carísimos en cada esquina con el nuevo nombre oficial, pero si la comunidad, a través de sus costumbres y su lenguaje cotidiano, se niega a usarlo y sigue utilizando el nombre antiguo, el decreto político demuestra su absoluta impotencia. La geografía cultural nos enseña que el verdadero mapa no es el que está guardado en los archivos del ministerio. El verdadero mapa es el que las personas llevan en su mente y en su boca. Admito que el fenómeno de la calle del Árbol Viejo es muy real y muy común. Te concedo que la resistencia cotidiana existe. Pero si miramos el proceso a largo plazo, la capacidad estructurante del Estado termina prevaleciendo. ¿Por qué lo dices? Porque el Estado controla la economía y la institucionalidad. Puede que tus abuelos y tú le sigan llamando la calle del Árbol Viejo, pero el recibo de la luz, el registro de propiedad de tu casa, el sistema de correo, la ubicación en las aplicaciones de navegación GPS y la dirección de la escuela a la que asistes, todos usan el nombre oficial decretado por el Estado. Poco a poco, generación tras generación, la necesidad de operar dentro del marco jurídico y económico formal hace que el nombre oficial se normalice. Las políticas públicas integran esos símbolos hasta que se vuelven la realidad dominante. Eso es forzar la asimilación. Pero funciona. Y esto nos regresa a mi punto central. Puedes tener todo el arraigo cultural del mundo, pero si quieres participar en la sociedad moderna, necesitas acatar los mecanismos de apropiación política. Son las reglas del juego que hacen posible la gran escala. Y yo te respondo que esa gran escala es inmanejable si se convierte en una máquina fría que aplasta el sentido de pertenencia. Fíjate que en tu argumento,
La cultura termina siendo vista casi como un obstáculo que el Estado debe superar o domesticar con el tiempo. Y creo que los creadores de las naciones más estables entienden que es todo lo contrario. Entienden que su marco jurídico es estéril sin la sangre de la cultura. Por eso invierten tanto esfuerzo en usar las artes y el lenguaje para unificar. Para consolidar su propia administración. No lo hacen solo para decorar sus instituciones. Lo hacen porque saben que la fuerza coercitiva de la ley, obligarte a usar un nombre en un recibo de luz, genera obediencia, pero no genera lealtad. Y un territorio solo con obediencia, pero sin lealtad, se desmorona ante la primera gran amenaza externa o crisis interna. El sentido de pertenencia emocional y cultural es la verdadera defensa de un territorio. Me parece que hemos llegado a un punto de inflexión muy valioso en nuestro intercambio. Al contrastar de manera tan directa la estructura institucional con el arraigo cultural, creo que podemos empezar a sintetizar nuestras posturas y extraer las lecciones centrales de este análisis. Me parece perfecto. A lo largo de esta conversación, yo he reafirmado la idea de que el Estado es el armazón indispensable que hace posible la vida humana organizada en un territorio. Frente a la inevitable conflictividad y a la inmensa diversidad de intereses que surgen cuando miles o millones de personas comparten un espacio físico, la apropiación política es la única herramienta capaz de evitar el colapso. Mediante su administración central, la promulgación de un marco jurídico claro y la implementación de políticas públicas y económicas, el Estado garantiza el ejercicio de derechos y provee los bienes y servicios necesarios para que la sociedad, y sí, también su cultura, puedan desarrollarse en un entorno de orden. Por mi parte, mantengo firme la convicción de que la nación y la apropiación social y simbólica son el alma incuestionable del territorio. A través del idioma que hablamos, los relatos que nos contamos, el arte que creamos, las tradiciones que preservamos y el poderoso acto de nombrar nuestro entorno, transformamos el simple espacio físico en un hogar lleno de significado. Ese patrimonio intangible es lo que verdaderamente enlaza espiritualmente a los pueblos con su tierra. Genera una identidad compartida y un sentido de participación comunitaria que ninguna ley, ningún decreto y ninguna institución burocrática puede fabricar de manera artificial. Son estos elementos culturales profundos los que convierten un pedazo de tierra delimitado por fronteras políticas en un verdadero espacio de pertenencia humana. Sin embargo, a pesar de lo marcadas que son nuestras diferencias de enfoque, es evidente que hay un claro punto de convergencia entre nosotros. Así es. Ambos terminamos reconociendo que la apropiación del territorio es, por naturaleza, un fenómeno multidimensional. Existe una innegable doble función del territorio. Tras este intercambio, queda claro que es prácticamente imposible separar, como si estuviéramos en un laboratorio, la utilidad práctica y administrativa de su profundo valor simbólico y cultural. Las leyes y las instituciones proporcionan la estructura y la estabilidad, pero los símbolos, las tradiciones y la identidad proporcionan la unidad y el propósito. Estoy completamente de acuerdo con esa síntesis. Las estrategias de apropiación política, social y simbólica nunca operan en un vacío. Se están entrelazando, chocando y retroalimentando constantemente en la vida real. Y esto me lleva a hacerles una invitación a todos ustedes que nos están escuchando hoy. Los invito a hacer un ejercicio de observación activa, a salir de la teoría y mirar su propio entorno cotidiano con nuevos ojos. ¡Excelente idea! La próxima vez que caminen por su barrio o vayan de camino a la escuela, presten atención a las instituciones que los rodean. Observen la municipalidad, el centro de salud, la estación de policía. Reconozcan cómo ese marco jurídico organiza el tráfico, la recolección de basura y la vida diaria de su comunidad. Y de igual manera, complementen esa observación prestando atención a los nombres de las calles por las que caminan. Pregúntense de dónde vienen esos nombres. Fíjense en las tradiciones locales que su comunidad celebra cada año, en la música típica que escuchan sus familias, en los relatos y leyendas urbanas que sobreviven en su ciudad. Los invitamos a reflexionar críticamente. ¿Qué elementos sienten que los conectan más fuertemente con el lugar donde viven? ¿Es la seguridad del orden, las reglas claras que les permiten convivir pacíficamente? ¿O es ese amor intangible por la cultura, por el acento de su gente y por el espacio de significados compartidos? Es una gran pregunta para llevarse a casa. Y es una reflexión que no tiene una única respuesta correcta.
pero que sin duda amplía enormemente la manera en que comprendemos nuestro lugar en el mundo. El estudio de cómo se construyen las dinámicas territoriales está lleno de estas capas y matices apasionantes sobre cómo interactúan las fuerzas sociales, económicas y políticas en nuestro día a día. Absolutamente. Y con esa invitación a observar su entorno con una mirada más crítica y profunda, llegamos al final de nuestro intercambio de hoy. Nuestro objetivo nunca fue declarar un ganador definitivo entre la fuerza del Estado y la fuerza de la cultura, sino iluminar la tremenda complejidad de este tema. Queremos dejar que ustedes, a partir de sus propias observaciones, formen su propia conclusión sobre qué fuerza define verdaderamente el suelo que habitamos. Ha sido un debate sumamente estimulante, lleno de contrapuntos valiosos. Nos acerca un paso más a la comprensión profunda de estos fenómenos que moldean nuestra realidad. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima edición de El Debate.